Y ahora sí, vamos directamente al cierre de la bolsa del mercado de valores de Buenos Aires de la mano de justamente Buenos Aires Valores, Lucas Calatini. Luqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Te diría que un día que no pasó mucho, que digamos. Día raro. Bueno, ahí hay una cosa muy puntual. Si yo hablo del ENVI y hablo del riesgo país, debería ser un reflejo de los bonos argentinos. Hay una caída de 100 puntos que no sé si la viste, pero no replica lo que se ve directamente. Algunos hablan de cambio de expectativas por la llegada de Sturzenegger, pero hay como una manipulación en ese ENVI. No, no, manipulación no, porque bueno, el Envy, no me quiero poner técnico y hablar de las ponderaciones de cada uno de los bonos y demás, pero bueno, el Envy en definitiva es un reflejo del valor de los bonos que cotizan en el exterior de la Argentina y va a variar conforme a la cotización puntual de cada uno de los bonos, con lo cual para ver bien el reflejo de cómo varía eso, tenés que ver cómo es la composición técnica del índice, si Claro. querés, y bueno, cómo varió cada uno del precio de cada uno de los bonos puntualmente. Yo te diría que, hablándote a nivel mercado, si se quiere, lo de Sturzenegger, bueno, obviamente se sabía, no se sabía con qué tipo de cargo iba a entrar al gobierno, sí se sabía, obviamente, que ya sancionadas tanto la ley de bases como el paquete fiscal, iba a tener un cargo de regulación, digamos, que bueno, ya se sabe que está bajo el mando del jefe de gabinete en este caso, y que bueno, también se va a presentar una ley posterior, la ley de hojarascas, como lo llaman, que en definitiva es una ley para derogar leyes. No hay mucho detalle al respecto, pero bueno, era algo, te diría, medio descontado, si se quiere, y no es algo que le cambie mucho al mercado en la expectativa de lo que se viene. No nos olvidemos que el martes pagan los bonos, ya salió el anuncio de pago de los mismos, el martes son las acreditaciones, el pago formal, pero lo que está viendo el mercado no pasa ya tanto, si querés, por el tema más político, si se quiere, más allá que obviamente es necesario tenerlo en cuenta, porque bueno, en definitiva la gobernabilidad en parte también sigue sustentándose en acuerdos, porque vos vas a tener Ujú. que seguir presentando leyes y para las mismas necesitas acuerdos. Te diría que va a pasar todo mucho más por toda la certidumbre que te puede empezar a dar el gobierno respecto a lo que es el plan económico, o si se quiere, esta segunda y tercera etapa en la que entramos, que se anunció, bueno, el viernes en conferencia de prensa con Caputo y Bausili dando novedades al respecto de un tema muy técnico, que son estas nuevas letras, que bueno, la tasa en definitiva la va a terminar fijando el Banco Central, con lo cual te diría que gran parte de la expectativa del mercado en este punto pasa más por empezar a tener certidumbre sobre, bueno, esta segunda etapa y sobre cuál sería la potencial tercera etapa del plan económico, ¿no? Luqui, vino un profeta que me dijo, todos los profetas podés creer o no, que serían las últimas horas del ministro Caputo y que podría haber un reemplazo del ministro de Economía. ¿Cómo tomaría el mercado esto, entendiendo que podría ser José Luis Espert o algunos hablan de Reidel y algunos hasta nombraron a alguna otra persona? ¿Vos creés que el mercado, en el run run de las mesas, se habló este tema? No, no hubo ningún rumor al respecto. Yo creo que eventualmente, obviamente, no creo que Caputo sea necesariamente el ministro de Economía que termine formalmente, si se quiere, el gobierno de Milei. Sí me permito creer que Caputo puede llegar a tener otro rol. Bueno, en sus viejas épocas estaba el ministro de Economía, el Ministerio de Economía por un lado, el Ministerio de Finanzas por otro. Claro. Lo veo sí mutando, si querés, a otro rol y poniendo sí a alguien más técnico. No nos olvidemos que Caputo es más un bicho de mercado, si se quiere, no tiene un rol tan técnico, si se Claro. quiere, que bueno, muchas veces en un ministro de Economía es necesario, pero no, te diría que ese rumor no estuvo, es más, la calma fue muy evidente en el día de hoy, prácticamente no pasó absolutamente nada, en el exterior lo que son los ADRs terminaron mixtos, pero también sin ningún tipo de movimiento muy relevante. Y sí lo que llamó la atención, si querés, fue una demanda muy fuerte o relativamente fuerte a lo que fue los últimos días de lo que son los bonos en pesos, las tan conocidas las LECAPs, en este caso, que, bueno, dado también toda la discusión que hay al respecto de que
la tasa debería ser un poco más alta. No nos olvidemos obviamente que la tasa de emisión de esos bonos se fija en licitación primaria y después varían dependiendo de cómo cotizan en el mercado secundario en este caso. Te diría que es un poco sorprendente la demanda fuerte por las mismas, porque bueno, yo soy un convencido que la curva de tasas en este caso se va a tender a acomodar un poco más arriba de los niveles en los que estamos hoy, que estamos hablando de entre 3,8 de tasa efectiva mensual a un 4,10. Para mí vamos a estar más cerca del 4,30, 4 puntos y medio para tener, bueno, lo que tanto se habla que es la tasa real positiva, teniendo en cuenta obviamente la expectativa futura de inflación, ¿no? Que bueno, Claro. ya la mayoría de las consultoras, lo que es la inflación núcleo, porque obviamente lo que es la inflación general, que tiene todo el componente regulado, puede llegar a tener un ligero repunte del último dato, más allá de mantenerse obviamente en niveles del 4 o 5%, la inflación núcleo te está dando en torno al 3%, con lo cual si tenemos en mente ese número pensando hacia adelante, una tasa de alrededor de 4 puntos y medio de tasa efectiva mensual, para poder hacer bien el comparativo contra lo que son los datos de inflación, creo que es una tasa que deja relativamente cómoda al mercado, teniendo en cuenta tasa real positiva, ¿no? Claro, cerremos la primera semana de julio, un julio con media rueda del día 3, una rueda que no hubo el día 4 en los Estados Unidos por el Día de la Independencia, se traslada todo al día de hoy. ¿Cómo cierra el mercado del Merval en pesos y en dólares, Luqui? No tengo el precio de cierre, Santi, porque antes de conectarme con vos estaba en una Bien. reunión, con lo cual no te quiero dar un dato inexacto. Creo que cerró ligeramente a la baja el precio de ayer. Yo lo que sí te sumo como comentario es siempre los precios de los diferentes activos después de un feriado, sobre todo un feriado en Estados Unidos, siempre hay que agarrar todo con pinzas, Claro. porque el feriado te implica aplazar un montón de operaciones. Ejemplo, el precio con el cual cierra el dólar oficial, que viste que también se llama un poco el rumor de Radio Pasillo de se aceleró, no se aceleró el crawling. Bueno, siempre para terminar en el 2% mensual hay que compensar los días de feriado, tanto locales como internacionales, con lo cual, bueno, el ajuste que vemos, o que mejor dicho podemos llegar a ver en la cotización del dólar, es sinónimo de eso, con lo cual, sin poder darte el número preciso para obviamente no decir falsedades si se quiere, siempre hay que tener presente eso para quien nos está viendo. Siempre tengan mucho cuidado con qué precio viene después de un feriado, porque bueno, en la jerga, como si querés a nivel mesa, se conoce como operar ciego, de alguna manera. Claro. Con lo cual, bueno, creo que es algo a tener bastante presente. Sin mercado de referencia, Luqui. Gracias. La semana que viene seguramente vamos a tener también un feriado local y seguramente Correcto. vamos a tener el impacto de si el mercado va a festejar el día miércoles la firma del día martes a primera hora en Tucumán. Gracias, Luqui, como siempre. No, por favor, Santi, un saludito muy grande. Un gran abrazo, Lucas Caratini, especialista en mercados, operador de Buenos Aires Valores, cerrando esta semana de julio bastante agitada y lo que nos queda para recorrer junto a ustedes en la economía argentina en julio. Hasta acá llegamos, nos encontramos el lunes, ahora se quedan con más información acá en Canal E.